nosotros. Eh, Voy a invitarles a abrir sus Biblias. Abramos nuestras Biblias en el capítulo número 10 de Primera de Corintios. ¿Sí? Capítulo número 10 de Primera de Corintios. En el versículo número 11. Primera de Corintios 10, 11. Quizás algunos de ustedes no tienen Biblia a la mano porque como es un tema de historia, ¿no? Entonces piensan que no necesitamos la Biblia. Y sí, sí, sí. Recuerden que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, ¿no? El resto simplemente es algo que quizás nos ayude en la práctica. Pero mira lo que dice este versículo, capítulo 10, Primera de Corintios 10, versículo 11. Después de que el apóstol menciona y recuerda a esta iglesia las faltas, los pecados de los israelitas en el desierto, les dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, a los que viven en el presente, ¿sí? Y les dice también en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese es el consejo que se le da a estos hermanos ante el contexto y la situación que estaba el apóstol mencionando. Cuando se habla de la historia, y claro, yo no sé, no podría decir que el tema de la historia hoy se presenta mejor, no sé porque no estoy muy al tanto. Pero en el pasado, o siempre se ha tratado obviamente de presentarse la historia de la mejor manera posible, pero en el pasado me acuerdo que se enfatizaba más las fechas, nombres, y diferentes situaciones. Y a los alumnos pues nos parecía eso algo no tan grato, ¿no? Tener que memorizar fechas, tener que memorizar nombres, tener que memorizar acontecimientos, ¿no? Y que acá no era malo en realidad, sí. Pero muchas veces nosotros como que nos hacemos de anticuerpos contra, ¿no? la historia, pero la historia en sí, entiéndase, es buena, ¿sí? Por ejemplo, acá se nos enseña, o se les enseña a estos hermanos y a nosotros también, ¿no? Cuando dice, y están escritas, ¿no? En el versículo 11, perdón, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, lo del pasado, la historia, debe ayudarnos a nosotros, en este caso para amonestarnos, otros casos para alentarnos, otros casos también para bendecirnos, ¿no? Para entender, wow, cuán- cuánta fidelidad, ¿no? Y para que sea un ejemplo para nosotros de cuánta entrega en realidad, ¿sí? O también para que nos demos cuenta de, oye, es cierto, ¿no? O sea, el esfuerzo, el sacrificio, la entrega de estas, y hablando ya del tema de iglesias, de estas iglesias en el pasado, ha hecho que nosotros tengamos un presente, ¿no? Y hasta quizás un futuro, ¿no? Y otras, con otras iglesias, ¿no? Más después de nosotros. Así que no veamos la historia como simplemente memorizar nombres, simplemente memorizar fechas, o repito, acontecimientos, sino más bien con el propósito de que edifique también nuestras vidas, sobre todo cuando hablamos de historia bíblica o eclesiástica, ¿sí? Voy a compartir aquí con ustedes primero esto, ¿sí? Primero esto, vamos a ver, ya, acá estamos, ¿no? Habíamos hablado, sí, habíamos hablado de Roger Williams, ¿sí? Es uno de los que se convirtió en predicadores, y también por acá tenemos a John Clark.
lo que se está diciendo es que recuerden, uno de los lugares o de las colonias establecidas era Massachusetts, pero Massachusetts tenía como iglesia del estado o de la colonia a los congregacionalistas. Entonces, todos aquellos que vivían en esa colonia tenían que someterse a las prácticas y al credo de los congregacionalistas, que básicamente era, nuevamente, sí, una imitación quizás un poquitito más bíblica, sí, en algunas cosas, pero en esencia lo mismo que las iglesias de antaño, tanto la iglesia católica como la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana o aún también la luterana. Por ejemplo, o por lo general ellos seguían bautizando niños, seguían simplemente echándoles un poquito de agua y pensaban y enseñaban que eso era la salvación, ¿no? Entonces, por ejemplo, este hombre Williams, de quien vamos a hablar más en un ratito, él venía de esa congregación cuando entiende, oye, no sé cómo es que llegó a ser influenciado por estas convicciones, pero llega a entender, oye, no, sin duda que la fe es lo que salva y que uno tiene que ser mayor para darse cuenta de ello, ¿no? Entonces, a él se le expulsa, ¿no? de Massachusetts y se menciona que junto a John Clark, que él sí era predicador bautista, decidieron fundar una colonia para sí, ¿sí? Eh, ahora, déjeme cerrar esto y ya ahora sí le tengo un mapa, sí, de Estados Unidos. Vamos a ver acá, para que usted se dé cuenta más o menos cómo originalmente fue, fueron las colonias, ¿no? Cómo se fueron desarrollando las colonias, ¿sí? En un inicio simplemente eran por acá, ¿sí? Es más, Estados Unidos comienza ya como una nación con solo 13 colonias, 13 estados. Hoy en día Estados Unidos tiene 50, ¿no? Incluido Alaska, ¿sí? Tiene 50 estados. Pero originalmente, cuando recién comenzaron ellos a colonizar, ¿sí? Y se establecen un poquito más, eran solo 13. No sabría decir exactamente cuáles eran esas 13, pero posiblemente las que están por acá, nada más, ¿no? Virginia, ah, Maryland. Massachusetts, aquí está Massachusetts, este amarillito, ¿sí? Era para esa área, esa zona, era grande, ¿sí? Una colonia grande. Eh, habían otras más grandes, Pensilvania mismo, pero era importante Massachusetts, sí, porque era uno de los lugares donde llegaban, ¿no? los colonizadores, ¿sí? de Europa. Entonces, ellos se hicieron fuertes y hubo gente muy capaz también, o capacitada para establecer la colonia. Pero cuando Williams y en compañía de Clark, ¿no? Ellos deciden que no hay la libertad acá religiosa que debería existir o que ellos anhelaban que existiese cuando también salieron desde Europa, ¿sí? Eh, entonces ellos vieron que hubo un pedazo de tierra, pedazo, y esto también es muy relativo, no piense que un pedacito nada más o un lote para una casa, no, sino algo más que eso, mucho más que eso. Y se instalan allí, ¿cierto? Ellos no tenían autoridad legal para declararse una colonia,
pero lo hicieron y eso es lo que ellos pusieron fue a esta colonia el nombre de Rhode Island. Quisiera leer, y tengo aquí información, ¿sí? Simplemente para que usted tenga una idea. Ah, dice de casualmente cómo es que esta colonia se llega a establecer. Dice que Rogerio Williams, más tarde juntamente con otros, algunos de los cuales habían sido como él, proscritos de aquella y de otras colonias, pues, o sea, se les había expulsado de Massachusetts, ¿sí? Porque él llegó a negarse al bautismo infantil o expresó que no creía en ello, entonces, como decimos, lo sacaron de taquito, ¿sí? De allí. Pero no solo a él, sino otros, y no solo en esta colonia, sino también en otras colonias ocurría ello. Uno de ellos también fue Juan o John Clark. Él sí era predicador bautista, ¿sí? Dice que decidieron fundar entonces, no solo piense que fue Rogelio Williams y John Clark, sino otros también, obviamente. Decidieron fundar una colonia para ellos. Es verdad que no tenían autoridad legal de Inglaterra para hacer tal cosa. O sea, ellos no tenían ya un edicto de Inglaterra que diga sí, pueden hacer uso de ese terreno o de esas tierras y esa tierra va a ser reconocida o es reconocida como rural. Ellos no tenían eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice que con todo, dice, ellos creyeron que ese paso era más aconsejable, esto es de ellos mismos establecer una colonia, ¿sí? Bajo las circunstancias presentes. Entonces, dice, habiendo pues hallado una pequeña extensión de tierra que ninguna de las colonias existentes reclamaba como suya, se establecieron en ella la que se conoce ahora como Rhode Island. Esto ocurrió en el año 1638, o sea que estamos hablando de un buen tiempito atrás, ¿sí? 1638 es cuando ellos deciden, o sea, sin autoridad legal, ellos deciden instalarse en lo que ahora se conoce como Rhode Island. Esto ocurrió el año 1638, 10 años después de la fundación de la colonia de la bahía de Massachusetts. Massachusetts tenía un puerto también. Eso lo hacía muy importante, por cierto. Entonces, Massachusetts, en todo caso, se estableció en el año 1628. ¿Sí? Eh, Rogerio Williams, John Clark y otros. Entonces ellos vivían en Massachusetts y algunos en otras colonias, pero se dieron cuenta de que lamentablemente se seguía practicando lo mismo que se practicaba en Europa, ¿no? En Europa, cada país tenía una iglesia del Estado y simplemente esa era la iglesia aceptada en ese país. Entonces acá se estaba practicando básicamente lo mismo. O sea, se huyó con el propósito de que hayan cosas distintas, se establezcan cosas con la libertad que se anhelaba, pero uno hace por lo general lo que está acostumbrado a hacerlo, quizás hace unas pequeñas modificaciones y nos da la sensación de ya es diferente, pero básicamente puede ser lo mismo y eso es lo que pasó. Sin embargo, dice que en este caso, a pesar de que Rhode Island o estas personas deciden, ¿no?, establecerse en Rhode Island en 1638, dice, solo después de 15 años más tarde, o sea, esto es en 1663, recién allí pudieron obtener la autorización legal.
¿Qué es lo que pasa? Y es interesante, me parece, ¿sí? Se recuerden que ellos tratan de establecer la colonia de Rhode Island en 1638. Se piensa que en 1651, aunque también hay otros historiadores que quizás tengan como fecha algo distinto, pero en el año 1651 se dice que Rogerio Williams y John Clark fueron enviados por la colonia, o sea, los habitantes de esa colonia, que repito, no tenía autoridad legal, fueron enviados por la colonia a Inglaterra para conseguir, de ser posible, la autorización real, o sea, de las autoridades del rey, para el establecimiento legal de la colonia. Ellos sabían que no tenían autoridad legal y obviamente al no tener autoridad legal, tampoco tenían ellos la protección que se le podía brindar, ¿no? O sea, estaban básicamente a su propia suerte. Y no solo ellos, sino que también eh, otras colonias podían decir, oye, este terreno es nuestro, ¿no? Aunque también habían limitaciones o fronteras de las diferentes colonias. En fin, fueron enviados a Inglaterra y dice que llegaron a Inglaterra y por alguna razón se les ignora a ellos, no accedieron a su pedido. Ante ello, Rogerio Williams regresa a América. O sea, él lo va a hacer, no demoró mucho allá en Inglaterra, no sé cuánto tiempo, pero John Clark sí se queda en Inglaterra y continúa él las gestiones. Pasaban los años y nada, ¿no? Recuerde que recién después de 15 años es que se establece de una manera legal esta colonia. Dice, pasaban los años y Clark seguía esperando, seguía trabajando al respecto. Por último, dice que Carlos II, o Charles II, el rey de Inglaterra actual, ¿qué número tiene? Charles, ¿ese es su título? No, ese es su nombre, entiendo, pero también es su título. ¿Saben qué número tiene? ¿Alguien? Hola, hola. El rey fue príncipe por muchos años, porque no moría no moría la reina, ¿no? Pero ahora es rey y no sé si alguien tiene porque cada rey tiene su nombre y su número, ¿no? Si alguien lo sabe, nos puede ayudar. Pero dice que Charles II, dice, sube al trono y aunque la historia considera a ese monarca como cruel perseguidor de los cristianos, mira, sí, qué interesante esto. Con todo, acabó por conceder la autorización en 1663, con lo cual Clark pudo regresar a América con ella después de haberla esperado 12 años. O sea, 12 años estuvo él allá. En todo caso, viajó 2 años después de que comenzaron a habitar ese territorio. Luego, 2 años después, y estuvo allá 12 años, entonces, o 3 años después, perdón, y estuvo 12 años, ahí están los 15 años, y recién regresa con la autorización legal de que Rhode Island sea constituida y reconocida como una colonia, sí, británica, por cierto, ¿no? En América. Así que en 1663 la colonia de Rhode Island quedó convertida en legal institución real y los bautistas pudieron darse su propia constitución. O sea, cada colonia y tiene todavía sus propios reglamentos, y en este caso también Rhode Island. Dice algo interesante y que lo hablamos un poquitito la semana pasada. Escrita esta constitución, atrajo la atención del mundo entero
por ser la primera que consignaba la libertad religiosa. O sea, en en este lugarcito, ¿sí? En este lugarcito pequeño comparado con todo este país ahora, en este lugarcito es el primer lugar, ¿sí? Por lo menos en estos tiempos, en realidad sería desde una vez que comenzó la Edad Media, que estamos hablando en el siglo V, VI, hasta estos siglos, ¿no? XVII, no hubo lugar donde se practique la verdadera libertad religiosa, sino recién en este 1663, o dependiendo, ¿no? Como lo vea usted, en el 38 si lo prefiere, cuando recién se mudaron. Pero legalmente hablando, desde 1663 es que en su constitución declaran como un lugar eh, donde se puede practicar la libertad religiosa. O sea, cualquier tipo de religión tenía el derecho de poder reunirse y adorar o alabar como ellos lo consideren necesario. No que necesariamente ellos estaban avalando a esas religiones, pero su conciencia, basado en lo que la Biblia enseñaba, les hacía a ellos comprender, esto es, a los bautistas, de que ellos no podían forzar la fe. Y ciertamente, hermanos, la fe no podemos forzarla. La fe la practicamos, la fe la enseñamos, pero no podemos forzarla a otros. Así que estos hermanos dieron un gran ejemplo, no solamente a la historia, sino obviamente a todos estos lugares alrededor de ellos, y pienso que no solo a ellos, sino al mundo entero. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera expresar o algo que quisiera compartir. ¿Alguien? Yo, pastor, Adelante, hermana. busqué lo del rey Carlos. Se ¿Ya? llama Carlos Felipe Arturo Jorge. Es Carlos III, rey del Reino Unido. Mm. Lo que me pregunto si después de este Carlos II, supondría yo que es que continúa este Carlos III, ¿no? El actual. Oh, interesante. No sabría, no podría decir esto de seguro, pero aparentemente puede ser así, ¿no? Interesante. ¿Algo más o alguien más? ¿Alguien más en cuanto a lo que estamos viendo aquí, hermanos? ¿Sí? Eh, la lucha, dice, por la libertad religiosa en América solamente tiene una gran historia. Durante largo tiempo, los bautistas lucharon solos, ¿sí? Completamente solos por esta conquista, pero no lo hicieron para ellos únicamente. O sea, el logro de establecer la libertad religiosa en este estado, o sea, no fue un logro simplemente para los bautistas, sino para todas las religiones, y no que con ello, repito, se estaba avalando, y quizás usted esté pensando, oye, pero ¿por qué entonces Dios lo permitió? ¿No? Debió permitir simplemente que hayan iglesias correctas. Hermanos, Dios siempre ha permitido, ¿sí? Que la gente tome sus decisiones, ojalá las tome en base a la fe, pero nunca Dios ha prohibido que gente tome sus decisiones. ¿Significa con ello que Dios avalaba, no, las falsas religiones? No, simplemente Dios entiende que por fe debemos seguir. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien? Rhode Island, dice, la primera colonia establecida por un grupo de bautistas después de 12 años de gestionar el permiso para constituirla legalmente, fue el primer lugar de la tierra donde la libertad religiosa fue convertida en ley del país, en este caso de la colonia.
La fundación tuvo lugar en 1638, pero su establecimiento legal data de 1663. ¿Sí? Decía, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Tu mano está levantada, hermana Melinda, o de hace rato? All right. Sí, perdón. No hay problema. Voy a salir de acá para pasar al otro documento. Aquí está. Quizás regresemos al mapa más adelante, pero quisiera también que nos demos cuenta de lo siguiente, ¿sí? Estamos. Eh, Dice aquí, sí, en el punto número 10, en esta colonia, estamos hablando de Rhode Island, antes del reconocimiento legal, se establecieron dos iglesias bautistas. Una de ellas fue organizada por John Clark en Newport en 1638. Déjeme decirle lo siguiente, ¿sí? Entiendo que este edificio y el mismo edificio, obviamente remodelado, ¿no? Más que nada conservado, existe, ¿sí? En Newport, ¿sí? Eh, y existe desde, insisto, 1668. Eso es lo que entiendo, salvo que me haya confundido con la otra, pero no, creo que es esta. Eh, Dios mediante, me agradaría conocer. ¿Sí? No se piense que porque se inició Bautista, continúa siendo Bautista, ¿sí? No necesariamente parece que ha cambiado a través de los años, de los siglos también, sus creencias, sus convicciones. Pero entiendo que sí, sí, se sigue utilizando el edificio. Y no es fácil, se dice, entrar a esa, no es fácil ser miembro de esa congregación, ¿sí? Es como que se convierte muy pituquita, ¿no? No necesariamente de tener demasiado dinero, quizás sí, pero es muy, ¿cuál es la palabra? Inclusiva, ¿sí? Eso es lo que entiendo. Pero repito, Dios mediante, me agradaría en algún momento conocer ese lugar y esa. Es que, es que, es que para nosotros acá en esta parte del mundo es como nuestro inicio, ¿no? Y claro, no que tengamos nosotros que estar aferrados a lugares, a edificios, no, sino simplemente es un sentir mío, ¿no? Que sí, como me agradaría. Si no, si el Señor no lo permite y no se logra hacer, no que voy a vivir como que me falta algo, no que tengo una lista ¿cómo es esa lista? 1000 o 100 lugares para conocer o 10 lugares conocer. No necesariamente, pero sí que me da. Entonces, él establece, sí, se da como fecha probable en el año 1638. Rogerio Williams también establece, sí, una congregación, y permítame leerlo desde por acá. Primero, recordemos que John Clark sí ya era un ministro, un predicador bautista, quizás desde que vino de Inglaterra, ¿no? Para vivir, ¿no? En, en América. Mientras que Rogerio Williams se dice que simplemente él era un congregacionalista, pero permítame leer aquí lo siguiente. Eh, ¿Dónde está esto? Me pareció interesante. A ver, ya.
Dice, Rogelio Williams era un cristiano brillante y concienzudo. Huyó a América en la persecución del arzobispo Laud de la Iglesia Oficial de Inglaterra. Así que era disidente uno de esa iglesia y dos también de la colonia de Massachusetts, ¿no? Primero era muy activo en Massachusetts, pero chocó contra la iglesia, la fe de ellos, así que como que lo sacaron, pues, ¿no? Dice, él negó que las autoridades coloniales tuviesen derechos sobre la relación del hombre con Dios. Eso fue lo que ocasionó a que lo voten. ¿Sí? Habiendo repudiado una tiranía eclesiástica en la vieja Inglaterra, no estaba dispuesto a someterse a la misma tiranía en la Nueva Inglaterra. En invierno de 1636 fue desterrado de la colonia de Massachusetts. Más adelante formó eso, ¿no? Eh, Así que es así como se forma pues estos dos lugares. Eh, es esto lo que quiero leer. Pero se menciona de Rogelio Williams, y lo hablamos esto la semana pasada un poquito, el hermano Eduardo también es una pregunta. O sea, hubo dos iglesias que se formaron. Una, ah, es- que tuvo como su predicador a John Clark, y la otra, la que tuvo como predicador a este hombre, Rogelio Williams. Sin embargo, Rogelio Williams, así acá está, eh, su, su inicio como predicador fue un poquito dudoso. Se piensa que la iglesia que él estableció simplemente duró como dos, dos, 2 años o unos meses nada más, ¿sí? Mientras que la fundada por Clark, como lo dije, todavía existe. ¿Dónde está este pasaje que lo estuve hace ratito, lo estuve leyendo más, hasta pensé que lo había ah, puesto para que podamos leerlo. Pero bueno, lo que básicamente se dice esto es de Williams, es que él no tenía bautismo de una iglesia bautista. Y repito, él salió de los congregacionalistas. Entonces, cuando sale de los congregacionalistas, él no sabía dónde exactamente ir para ser bautizado. Otras personas también salieron con él de los congregacionalistas, así que lo que mejor se le ocurrió hacer a este Rogelio Williams fue señalar a uno de aquellos que salieron con él de los congregacionalistas y le dijo, muy bien, tú me bautizas y ni bien me bautizas, inmediatamente yo te bautizo y así ya estamos con el bautismo escritural. Entonces, eso es lo que hicieron. Y no solo así se bautizaron el uno al otro, sino Rogelio Williams bautiza a 11 personas más. Y con ellos se forma la iglesia. Y con el tiempo, repito, esta iglesia solo duró unos meses. Con el tiempo, esto le incomodó a Rogelio Williams, al punto que él dejó, ¿no? la iglesia. Es más, se dice que se convirtió en un investigador, no sé si un historiador, supongo que se refiere a un historiador, no lo sé. Y así la iglesia fue desapareciendo. Si es que Rogelio Williams más adelante llegó a tener el bautismo a través de una iglesia bautista, no lo sé, no he hallado información. Podría ser que sí, pero no puedo afirmarla. Así que así es como esta iglesia decayó y dejó de existir. ¿Sí? Entonces, hermano Eduardo, más o menos eso es lo que pasó con esa iglesia de Rogelio Williams. No que hubo división entre las dos iglesias, cada iglesia estaba en diferente lugar, diferente ciudad, quizás dentro de la misma colonia, diferentes ciudades, diferentes pueblos, no habían ciudades quizás en ese entonces,
pero que así es como esta iglesia de Rogerio Williams nació y murió, si me permiten el término, mientras que la de John Clark como edificio, quizás hasta con el nombre todavía de Bautista, y debía haber averiguado eso, quizás todavía siga con el nombre de Bautista, pero que o sea, el hecho de que diga ser Bautista no significa que necesariamente creen como nosotros creemos, ¿no? Hoy en día. Tiempos han cambiado, presiones se han presentado y obviamente también personas que optan por, por adaptarse más a la cultura que a la Biblia, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, o algo que quieran agregar. Sí, la mano, no sé si es de Diana o de David. ¿Alguien? 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 Y eso sí, cómo se establece entonces esta colonia con esa libertad religiosa y con ellos las iglesias bautistas. No sé si hayan sido las primeras iglesias bautistas en toda América, posiblemente que sí, pero también existían otros grupos en otros lugares que paraban yendo de lugar en lugar porque los votaban, los votaban. Ah, aquí hay algo que quisiera que usted tenga presente, ¿sí? Se dice que en una ocasión, en una ocasión, John Clark y dos de sus amistades, recuerda, aquí está Rhode Island, ¿sí? Fueron a un pueblo que estaba como que en la frontera con Massachusetts, no sé en qué lugar, pero dentro ya de Massachusetts, o sea, en la línea, pero por decir, por unos pasitos nada más dentro de Massachusetts, ¿sí? Fueron a ver a un hermano bautista que era ciego, fueron a visitarlo y fueron en un domingo y en esa ocasión dice que el enfermo vivía, dice, en la línea fronteriza del territorio de esa colonia, esto es de Massachusetts, en compañía de otros, fue y visitaron, ¿no? A un hombre llamado, por ahí estaba el nombre, pero bueno, ya. eh, e hicieron una especie de servicio en la casa del hombre, ¿sí? Pero como fue en Massachusetts, ¿verdad? Como fue en Massachusetts, y Massachusetts tenía no la ley de libertad religiosa, sino a los que congregacionalistas, como la iglesia de su estado, ellos los aprisionaron, o sea, Massachusetts aprisionó a John Clark y a las dos personas que estaban con él, simplemente en razón a que eh, estaban haciendo algo ilícito dentro de sus fronteras. Tuvieron que pagar, ¿no? Un monto de dinero que no lo tenía, pero alguien de otro lugar pagó por ellos y a unos sí se les castigó, ¿no? Así que todavía existían atropellos inexcusables. Se dice que probablemente el hombre más destacado que sufrió por causa de su fe o de su conciencia fue Enrique Dunster. Enrique Dunster o Dunster, y puede leerlo, se dice Enrique Dunster, o puede buscar información usted, fue el primer rector de la Universidad de Harvard. En 1653, Harvard es en Massachusetts, es la universidad más antigua de los Estados Unidos y a la vez con una muy buena reputación hasta nuestros días. Es decir, estudiar en Harvard no es cosa, no es cosa de fácil de hacer, ¿no? Entonces, este hombre, el primer rector,
Él dice que en 1653, con motivo del nacimiento de su cuarto hijo, anunció públicamente su convicción de que no se debía bautizar a los infantes, sino que este acto correspondía exclusivamente a los creyentes. Supongo que había alguna influencia chibautista, una gran influencia. Por esta declaración, dice, fue relegado de su puesto. Recuerden, esta colonia era congregacionalista, ¿sí? Y dice, por esta declaración fue relegado de su puesto y desterrado de la colonia. Murió olvidado en la penuria en 1659. ¿Sí? Eh, Puede usted averiguar de él en Google, y sí, es cierto, ¿sí? El hecho de que sí fue el primer rector de esa universidad. En fin, datos interesantes, pero por sobre todo una fe, no sé si decir envidiable, la de estos hermanos, y muy utilizada, ¿no? Por Dios para su reino. Ojalá nosotros pudiésemos también ser hombres y mujeres de fe, dispuestos a servir a Dios y dispuestos a ser de bendición para otros, honestamente. Así tengamos que padecer por ello. ¿Sí? Pero no es una palabra que nos gusta pensar. Si hay algo que nosotros quisiéramos del cristianismo, es que simplemente todo salga como nosotros deseamos. Si nos enfermamos, pum, que nos sanemos, que si hay necesidades, pum, que Dios nos lo dé, y pensamos que eso debe ser el cristianismo. O sea, pensar que tenemos que sufrir por la causa de Cristo no está dentro necesariamente de nuestra manera de pensar, sobre todo de esta nuestra cultura, ¿no? Que siempre nos enseña a ser exitosos, ser exitosos, ser exitosos. Entonces no estamos dispuestos a ello. Eh, Ojalá que nosotros aprendamos de que sí, desde que Jesús inició su iglesia, grandes hombres han estado dispuestos, hombres y mujeres, dispuestos a aún padecer por la causa de Jesús. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de retirar? ¿O algo que quieran agregar? Ahí nos detenemos entonces. Sí, alguna petición en oración.